Séptimo Congreso Internacional CESPE 2021. Meta Universidad, Neuroeducación, Tecnologías Educativas y Pedagogías Emergentes en América Latina. Bien, buenos días. Creo que estamos listos para iniciar este espacio. Este forma parte del séptimo Congreso CESPE 2021 y en la mañana de hoy se desarrollará como parte de la primera convención regional staff de revistas electrónicas en Iberoamérica y el Caribe, la conferencia impartida por el doctor en ciencias y perteneciente a las bases de datos internacionales como SCielo, el doctor Antonio Sánchez Pereira. Como parte de la presentación, el doctor Antonio Sánchez Pereira es su director de Servicios de Información Especializada en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM de México. Es doctor y maestro en Relaciones Internacionales y es egresado de la licenciatura en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, Departamento de Bibliografía Latinoamericana de la Dirección General de Bibliotecas. Desde el 93 es jefe de la unidad durante el periodo 2005-2019. Como jefe de dicho departamento gestionó la edición de clase y periódica, base de datos bibliográfica de revistas latinoamericanas de Biblat. Además de ello, cuenta con diplomados sobre acceso a la información y con una trayectoria como especialista en dicha área, en proyectos como Latindex, Cielo México, así como instructor de Dialog, y en el acceso y empleo de bases de datos para investigadores y estudiantes universitarios. Desde octubre del 2019 se desempeña como subdirector de Servicios de Información Especializada de la Gestión General de Bibliotecas de esta institución. Es un placer para mí darle la bienvenida, doctor Antonio. El espacio es suyo y esperamos, sobre todas las cosas, nutrirnos de su sapiencia en temas de staff, revistas y manejo bibliográfico. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ustedes me pueden detener para tratar puntos específicos porque tengo esta mala tendencia también de traer la mayor información posible, entonces puede ser un tanto excesiva, también me voy a ir un poco rápido, y esta ponencia está compartida en este enlace, porque hay algunos vínculos o información que les puede ser de utilidad. Estoy centrándome en el tema que creo que es del interés de los que estamos aquí, que es la publicación científica, en particular en su versión electrónica, y la vinculación con los índices, catálogos. Es una vinculación histórica, natural. Las revistas e índices están en la misma línea de la comunicación científica. Los índices son un derivado o una prolongación del esfuerzo que hacen las revistas. Esto es importante recalcarlo porque últimamente, en décadas recientes o años recientes, a mi modo de ver, los índices han tomado un peso extraordinario y quizá fuera de lugar. Es decir, los índices se crearon para comunicar la comunicación de las revistas. Son parte del eje, del circuito, de la cadena de la comunicación científica. Las revistas a eso se dedican, validan la información, la dictaminan, la publican. Sin embargo, es necesario que existan órdenes, un órgano, sistemas que concentren esta información, así como ocurre con cualquier comercio de cualquier producto que se tiende a centralizar en una calle, en una tienda, en una sección de una tienda, pues el usuario necesita que toda esa producción dispersa en muchas revistas y artículos y tablas de contenido tenga un punto de consulta común. Y eso es lo que hacen los índices, los catálogos. Entonces, en primer lugar, es un eco, es un esfuerzo que está conectado con la comunicación, difusión, el darle visibilidad a la publicación misma. Tiene, por lo tanto, características de registro, acervo y memoria histórica, porque las revistas pueden desaparecer, de hecho desaparecen, pero las bibliotecas y los índices pretenden preservar toda esta producción que llega a ser histórica. Y hay un punto, el punto más delicado, a mi modo de ver, es el de la dictaminación y evaluación,
Las revistas son órganos de comunicación y difusión y particularmente de dictaminación. Actualmente es posible publicar cualquier artículo o documento en línea. Sin embargo, el valor agregado que le da la revista es el arbitraje, la revisión por pares. Entonces, la revista es parte de la investigación, si no de la investigación, sí del proceso científico de validación de una investigación. Entonces, la evaluación cualitativa es la que realiza por pares la revista. Los índices también son tomados como un criterio de evaluación, pero desde mi punto de vista se quedan siempre en la parte formal, lo cual es muy importante. La cuestión formal es que un índice decide aceptar una revista siempre y cuando, por ejemplo, esta revista cumpla con una periodicidad, cumpla con criterios formales como que tenga resúmenes, abstracts, palabras clave, tenga un ISSN, en su mayor parte cuestiones formales. Ahora, la formalidad es importante y también tiene que ver con el contenido. Un índice puede exigir, por ejemplo, que la revista declare que tenga evaluadores por pares, que exprese que lleva a cabo un proceso de arbitraje, que tenga un comité editorial abierto. Entonces, el índice no se está metiendo en la evaluación propiamente dicha porque no hacemos los índices físicos que evaluemos lo que publicó o un físico, sino que evaluamos aspectos formales, pero ustedes saben, la formalidad también habla de una persona o de un producto. Entonces, en este sentido, revistas e índices son complementarios, son dos niveles de evaluación distintos, los dos ayudan o pueden ayudar a fortificar el proceso de la difusión de la comunicación científica. Mi cuestionamiento, y es un cuestionamiento internacional, es en qué medida los índices se han dado el derecho actualmente de decir qué investigación científica vale y qué no. Esto ha degenerado un tanto a partir de los indicadores cuantitativos, el famoso factor de impacto y una serie de indicadores que están en boga actualmente, que desde mi punto de vista se han extralimitado, han adquirido un peso que está deformando o incluso está impactando en el proceso de investigación mismo. Esto es toda una discusión que no vamos a dar aquí. Los indicadores cuantitativos en sí no son malos, son eso, un indicador cuantitativo. Los índices tienen esta capacidad porque están concentrando mucha información. Entonces, cuando se tiene una masa crítica de información, el índice se vuelve en un proveedor de indicadores cuantitativos. ¿Cuánto produjo cada país? ¿Con qué autores? ¿En qué países trabajan estos autores? ¿En qué medida colaboran estos autores? Y si es un índice de citación, puede decir quién cita a quién, cuántas citas, de dónde provienen estas citas, y esto puede dar una idea de análisis de la dinámica científica misma. El asunto, lo que se discute a nivel mundial, es cuál es la validez, la legitimidad para que un factor de impacto defina cuál es la calidad de una revista y de la investigación que realiza un país. Entonces yo nada más quiero dejar este punto, que es un debate fuertísimo, que ustedes que no han participado en las sesiones, pero han estado analizando cuestiones de pedagogía. Este es un punto que se discute a nivel internacional, en qué medida esta evaluación cuantitativa está afectando, está deformando, está poniendo estímulos o teniendo efectos colaterales sobre el comportamiento mismo del investigador. Y finalmente los índices en la era electrónica se han convertido ya no solamente en catálogos a la manera antigua de referencias bibliográficas, sino que son ellos mismos ya contenedores del texto completo, los repositorios. Pongo el caso de los quizá dos más importantes en América Latina, Cielo y Redalic. Entonces, ya nada más para concretar, habiendo nacido como voceros o ejes de comunicación y difusión en las revistas, en la medida en que los indicadores bibliométricos, que son válidos en sí mismos, pero han adquirido una supremacía indebida, pues también han monopolizado o recae mucho en ellos cuestiones de prestigio, reconocimiento del investigador, de la revista, de la institución y del país. ¿Cuál es, digamos, la cereza del pastel de los indicadores bibliométricos? Los famosos rankings de universidades.
es donde se ha llevado, digamos, al medallero olímpico a ese nivel, qué universidad es la más importante o la de excelencia, y todo esto está basado en estos indicadores bibliométricos que por lo tanto han adquirido ya no solamente una importancia de evaluación científica, analítica, sino ya también política y económica, porque muchos de estos indicadores son utilizados para contratar investigadores, para definir financiamientos, para obtener becas, o sea, hay dinero de por medio. Entonces, me sigo pasando estos temas. Yo aquí quería retomar, porque para mí esto pues, tiene mucho sentido, los índices, pues vienen de los famosos catálogos, que no sé, algunos sí conocimos, de madera, esas cajitas que tenían papelitos, y esos fueron los primeros índices, y su lógica sigue siendo la misma, por muy electrónicos que seamos, sigue teniendo puntos de acceso, que el usuario quiere conocer por lo general los temas, los autores, los títulos de los documentos, y eso es lo que venían en esas fichitas, en aquellos catálogos de madera. Esto me lo brinco, es nada más la referencia histórica. Los catálogos actuales, doctor Antonio, modernos, sí, sí. ¿Perdón? Quería, antes que de presentación, hacerle una pregunta. Sí, sí. Usted ha mencionado que la cuestión, sobre todo cuantitativa, de estos índices va relacionado con lo que tiene la tendencia internacional hoy de los principales rankings. Y en el caso de la UNAM, es una de las universidades latinoamericanas de mayor ranking y también rankeada a nivel internacional. ¿Qué relación tiene este ranking con que sea la UNAM uno de los promotores e impulsores de bases de datos, de indicadores cuantitativos y cualitativos para las revistas científicas? Es un tema de completo debate, digamos, incluso a veces hasta de una actitud convenenciera o oportunista. El mundo así está funcionando. Entonces ocurre que cuando nos va muy bien a la UNAM en los rankings, alabamos los rankings. Cuando nos va mal, los cuestionamos por los sesgos que tienen las bases de datos. Web of Science incluye muy pocas revistas, no incluye revistas en español, o es un porcentaje muy reducido. Las temáticas locales tienden a ser despreciadas en los grandes sistemas internacionales del mainstream. ¿Cuál es una actitud que termina? Yo digo que es una media, que se tiene que estar bien con las dos partes, con Dios y con el diablo. Entonces, es en las mismas planteles, por ejemplo, en nuestra universidad, que es multidisciplinaria, existe todo un segmento de investigadores de punta, digamos, que están, sobre todo de ciencias exactas y naturales, que este medio de publicación en revistas extranjeras, norteamericanas, europeas, en inglés, pues siempre ha sido su vía natural. Incluso están muy familiarizados con el factor de impacto. De hecho, este segmento no le trae mayor problema. Ahora bien, hay otro sector de la misma universidad que sus temáticas son más locales, de la geografía, la agricultura, las enfermedades locales, las ciencias sociales, problemas sociales internos, que no se ha visto, además que publican preferentemente en libros, o que todavía más grave aún, y esto sucedía más hace tiempo, ya ni nos acordamos, que el publicar no era la prioridad, sino formar alumnos, formar recursos humanos, dar clases. Entonces, digamos, todo esto es una madeja compleja que tiene muchas aristas. Desde que se impuso el publicar o perecer, la publicación ha adquirido una preeminencia absoluta en la evaluación de los académicos. En pocas palabras, la universidad tiene este debate al interno, está dividida, tiene estos cuestionamientos, pero tiene que jugar a nivel mundial. O sea, querer o no, la línea, digamos, de la rectoría nuestra es, pues pongámonos a competir ahí donde haya que competir. Si hay que indizar nuestras revistas en los grandes índices, por más injustos, sesgados que estos sean, hagámoslo, adoptemos los criterios formales de publicación. Entonces, de alguna manera, esto nos lleva a
a este escenario de que hay que entrarle a estas reglas del juego con sus ventajas y desventajas. Digamos, por ejemplo, en el caso del UNAM, yo creo que, y así se da cuando se llegan a dar debates políticos extremos, que por ejemplo el financiamiento de la UNAM puede estar cuestionado en el Congreso de la Unión, y no ha faltado algún líder de oposición o quien tenga ciertos piques políticos que diga es que la universidad no merece ese financiamiento, ese anual, ese subsidio estatal, porque queda claro que la universidad pública pues no está a la altura de lo que dice ser. Esto lo demuestran los rankings. Entonces se convierte en un asunto preeminentemente político y presupuestal. Entonces sí tiene, queramos o no, los rankings, porque además los rankings no le preguntan a uno si va a estar en los rankings. Quiera estar uno o no, los rankings se publican, y como están recogiendo la información de estas bases de datos, en particular Web of Science y Scopus, uno aparece ahí rankeado, disculpen esta palabra, no es del español, pero bueno, es la más cómoda. Entonces aparece uno ahí fotografiado. Entonces sí le ha dado prioridad a la UNAM a participar, y ya queda por cuenta, y digamos es otro aspecto que la universidad tiene que ver con sus elementos, la parte ética. Vamos a vender el alma o a dejarnos llevar, a arrastrar por todos estos elementos. Es un debate que se han hecho seminarios, se discute, hay división, pero si me preguntan por la posición institucional, es participar de los índices, no quedarse atrás, y ya depende contrarrestar todo este juego con esta actitud ética que también la universidad se ha expresado, en que el español es muy importante y se debe mantener como vehículo de expresión científica, y mantener la cuestión de los asuntos nacionales en primer lugar. Actualmente, con el gobierno que tenemos en estos momentos, estos debates están resurgiendo, y en el CONACYT actual se plantea que más que la publicación y la investigación en abstracto o en puro, debe darse prioridad a los temas nacionales. Y este es un punto que está muy caldeado ahorita en el país. Yo coincido con esta posición actual del gobierno, aunque ciertamente entre pandemias y falta de definición de políticas, yo percibo que hay una indefinición, una situación de transición que no se ve clara. Esta situación de ambigüedad y de indefinición y de carencias, pues da la pauta para las críticas políticas del otro sector, de la oposición, que entonces dicen, ya ven, ni para un lado ni para el otro. Entonces, no respondí la pregunta contundentemente, porque más bien quiero dar a entender que es un tema de debate todo lo que aquí se está planteando. Afortunadamente, yo aquí aunque me interesa la resonancia política del punto, yo aquí me escondo, me revuelvo a mi parte técnica, que es un poco la más saludable, la más neutral, la más tranquila. Entonces esta ponencia les doy este contexto, porque quiero incitar a ese debate, porque creo que no nos debemos quedar en la parte técnica, pero cobardemente, si ustedes quieren, me reculo y me regreso a la parte técnica, que es dar esta parte, mejorar todos los procesos. Se quiera o no, se esté de acuerdo con una posición o la otra, lo que hay que hacer es las cosas bien, entender cuáles son las dinámicas de la publicación y la iniciación internacional, y jugar, adoptar estos criterios, porque digamos, no todos son malos, no en todo elemento hay un elemento político, hay una parte que es exclusivamente técnica. Yo creo que esa sí hay que tenerla muy clara. No sé si los dejé más o lo dejamos para la parte final, pero este contexto sí es muy importante. ¿Continúo o lo dejamos al final? Bueno, aquí nada más retomo los catálogos, los repositorios actuales, los puntos de búsqueda son tal cuales los ficheros antiguos, título, autor, tema, editorial. Digamos, en ese sentido el cambio no ha sido tan radical,
y esta es incluso yo llegué a cuestionar si esta cuestión de fuentes primarias, secundarias, terciarias que manejábamos hace tiempo, pues se estarían diluyendo, perdiendo en la actualidad, y me parece que no, que la fuente primaria sigue siendo, en este caso, por ejemplo, la revista, donde se publica originalmente un documento, donde fue avalado, dictaminado, analizado, maquetado editorialmente. La fuente secundaria seríamos nosotros, los índices que le estamos dando esta organización, sistematización, e incluso podríamos hablar de fuentes terciarias que son otros elementos, bibliografías de bibliografías o repositorios de bibliografías, o otros podrían ser buscadores como Google, podría ser. A mí me parece, aquí les dejo un link de un libro que se publicó muy recientemente que les hace una clasificación, a mi modo de ver, muy pertinente en esta época, porque en la era electrónica los servicios se han hecho híbridos. Ya anteriormente solo existían estos ficheros en papel, luego había bases de datos bibliográficas, referenciales, o sea que no tenían el texto completo, pero conforme fue facilitándose la era electrónica, pues ya incluyen el texto completo, entonces ya no sabe uno qué es un catálogo, un índice, un repositorio, un buscador. Entonces esta guía que les pongo aquí, pues da un poco de claridad dentro de este ambiente que ya es absolutamente híbrido, combinado. Puede ser una base referencial, pero que tenga enlaces al texto completo, los enlaces al texto completo incluidos en el servidor de esa base de datos o incluidos en otro sitio, y este documento creo que puede ser de utilidad. Otra cuestión muy importante a nivel mundial, como parte de estas tendencias, porque aquí lo que he querido primero es dar este contexto mundial de las tendencias y luego ya abocarme a los productos específicos de América Latina. Voy aquí a acelerar un poco también. El mundo está dividido en otro sentido, que hay publicaciones que están en acceso abierto, es decir, disponibles gratuitamente en Internet, y otras que no son de acceso gratuito. En el mundo actual, la mayor parte de la información científica no es de acceso gratuito. Esta es otra afrenta para la humanidad, que se dice muy progresista y avanzada. Esto va a tener que dar cuentas la humanidad si tiene futuro. En estos momentos, la investigación científica, digamos, para lo que se creó Internet, no está en acceso gratuito. Hay que pagar, y hay que pagar grandes cantidades de dinero en dólares, en divisa extranjera, para tener acceso a la información científica, siendo que la mayor parte de la investigación científica, incluso en el primer mundo, es financiada con recursos públicos. Esto es lo que ha dado la pauta al movimiento de acceso abierto, que alega que si la investigación es financiada con recursos públicos, los investigadores, los dictaminadores son financiados con sueldos que pagan las universidades públicas o proyectos públicos, entonces los resultados de la investigación no deberían ser objeto de venta de grandes editoriales, pero esto no es así. La mayor parte de la información mundial está concentrada en unas pocas manos, de tal manera que lo que uno puede acceder a través de Google, Bing, los metabuscadores, pues no es el texto completo de los documentos. Para esto hay que pagar. Efectivamente hay mucha información, y el movimiento, lo que quiere aquí gráficamente en este iceberg, lo que quiere es bajar esa línea de flotación, es decir, mientras más se logre pasar de lo que se publica con paga a repositorios de acceso abierto, mayor acceso habrá en abierto. El iceberg famoso que estoy poniendo aquí es que la mayor parte del iceberg es de paga, y la punta del iceberg es lo que está abierto, y que el mundo está peleando porque el iceberg sea completo en acceso abierto. Entonces, la mayor parte de la información está controlada por editoriales comerciales. Espero se siga viendo, si no ustedes me dicen. Este es un artículo muy famoso de 2015, donde está expresando esto. En este artículo se hizo un análisis de 45 millones de artículos publicados y indizados en Web of Science en 1973 a 2013, donde encontraba que más del 50% de este universo de artículos, pues ha sido, pues no,
sí, publicado a través de estas grandes editoriales y que incluso la tendencia era hacia la concentración, es decir, que los pequeños editores fueran absorbidos por los grandes publishers, como se les conoce. Los 5 grandes editores que controlan prácticamente el 50% de la publicación científica mundial son Elsevier, el mayor de todos, Springer, Wilder, Taylor and Francis, and Sage. Entonces, esta posición de monopolio en un mercado típicamente capitalista, pues les permite pues, usar las leyes del capitalismo, inflar los precios. En la libre competencia se supone que hay un juego de competencia que tiende a moderar los precios, o cuando hay capacidad de monopolio, que es, diría yo, parte del juego de la libre competencia, pues hay una posición de ventaja, los monopolios pueden apalancar un precio simplemente por la posición de monopolio. Como se trata de un producto que no es intercambiable, es decir, las revistas, no puede decir uno, pues, si esa está muy cara, compro esta otra porque son títulos únicos. Eso le da un gran poder económico a estas grandes editoriales, y este es un tema que se ha venido tratando en las bibliotecas del primer mundo. Esto es un problema del primer mundo, digamos que hasta a los ricos les sucede, que las mismas bibliotecas del primer mundo no tienen presupuestos suficientes para financiar el pago de estos. Esto se ha dado a conocer como la crisis de las seriadas. Incluso en esta gráfica lo que se quería, bueno, ya taponé todo, no sé si lo están viendo, esto se queda a ver, el precio de las publicaciones científicas ha estado por encima de la inflación promedio de estos países, por encima de los salarios, por encima del pago para suscribir libros, y eso fue lo que planteó el movimiento de acceso abierto. Oigan, tenemos que reducir los costos, si hay ya tecnología de la información que se puede estar en línea con un costo menor, entonces podemos bajar ya el precio del acceso a la información. Este fue un planteamiento que se puede decir muy idealista. Las editoriales que en un primer momento se opusieron, hicieron lobby en los congresos para oponerse a este movimiento, posteriormente tomaron una posición más astuta y dijeron, bueno, vamos a apoderarnos, a controlar el movimiento de acceso abierto. Y como el mismo movimiento de acceso abierto dejó abierta la puerta porque planteaba, bueno, si el problema es la suscripción, se podrían sostener las revistas pagando por publicar. Entonces, de ahí se agarraron estas grandes editoriales y lo que han hecho es llevar la inflación de las suscripciones a la inflación por el pago por publicar. Entonces, y un escenario todavía peor es el de las revistas híbridas, que son revistas que siguen vendiendo suscripciones normalmente, pero si el autor opta por publicar en abierto, pues le cobran el APC, el Article Processing Charge, el procesamiento para publicar. Entonces estas revistas ahora tienen un doble ingreso, venden suscripciones y cobran por publicar, o sea, duplicaron o triplicaron sus ingresos. Estoy tomando mucho tiempo y más con todos mis problemas técnicos, entonces ya van 47 minutos, me voy un poco más rápido, espero si me pueden compensar porque todavía falta bastante, pero ustedes tienen la última palabra. Este artículo no me voy a detener mucho, pero es parte, nada más quiero resumir aquí, que en los términos que se utilizan, la hiperinflación en las suscripciones se ha llevado ahora a la hiperinflación en los costos por publicar, y las revistas núcleo, las revistas importantes a nivel mundial, tienen una palanca muy fuerte que además tienen los mayores factores de impacto. Entonces aquí ya se cierra todo ese círculo que yo mencionaba al principio, que es todo un mercado académico, pero también comercial. Pocas revistas concentran la publicación y pocas revistas concentran los mayores factores de impacto. Entonces, un investigador que tiene que hacérselas en la vida y ascender en una carrera académica cada vez más competitiva, pues tiene que publicar en revistas de alto factor de impacto. Entonces, estas revistas tienden a traer el mayor número de artículos porque son las que posicionan al investigador. Y el investigador no la tiene fácil, tiene que obtener becas, tiene una carrera difícil. Entonces, aquí ya doy el panorama
completo. Actualmente hay, además del acceso abierto, otra tendencia a nivel mundial que se llama la ciencia abierta, que es incluso más radical que el acceso abierto, porque el acceso abierto por lo que pugna es por abrir los resultados de la investigación, digamos los artículos. La ciencia abierta pugna por abrir todo el proceso de investigación, desde que se concibe la hipótesis, con un preregistro donde uno asienta en una plataforma de qué va a tratar su investigación, cuál es su hipótesis, las notas de los laboratorios, los datos también se van a abrir, digamos, se van a publicar, incluso por aparte. El artículo se puede publicar antes de que sea formalmente dictaminado por una revista como preprint. La dictaminación también puede o se debería ya con la ciencia abierta abrir, es decir, ya no ser ciega, sino estar publicada también en las plataformas. Entonces, todo el proceso editorial va a adquirir o está adquiriendo ya características para nosotros pues, un tanto sorprendentes. Digamos, si este es un flujo del artículo, de su flujo editorial, ahora resulta que un artículo puede estar ya publicado previamente en electrónico en un repositorio preprint. Esto es un cambio muy fuerte, le da control al autor, le permite darse a conocer, si bien no en una revista donde sea formalmente dictaminado, pero el autor, digamos, por la rapidez del dar a conocer su documento, lo puede hacer en un repositorio preprint y después someterlo a la revista. La revista ahora tiene la opción de definir si acepta preprints o no. El preprint le está quitando, digamos, esta originalidad a la revista. Ya no es los artículos que hayan sido publicados como preprints y posteriormente una revista, pues ya perdieron esa novedad que antes era potestad única de la revista, pero este es otro elemento de la dinámica actual que hay que tomar en cuenta. La revista aquí lo que estaría dando es el aval académico, la dictaminación. Aquí técnicamente se empiezan a complicar las cosas porque el documento en preprint ya tiene un DOI, el documento publicado formalmente tiene otro DOI, entonces ya un mismo documento tiene dos DOIs. Esto también complica la citación, el registro en bases de datos. Ahora esto suma, la dictaminación ahora podría ser abierta. En los preprints, si bien no es una dictaminación abierta, pero son plataformas que empiezan a airar el documento y puede haber ya discusión en las plataformas, pues ya es una especie de un debate que se puede dar una especie de dictaminación. Y hay revistas que la dictaminación la hacen posteriormente una vez que se publicó. Entonces, todo el flujo temporal se está traslapando, se está haciendo en paralelo, los tiempos se están totalmente volteando, cambiando, y esto es un asunto que los editores sí van a tener que evaluar. Digamos, no están obligados a hacerlo todo rápido de una vez, pero sí van a tener que contender con estas tendencias internacionales, adaptarles, tomar decisiones al respecto, y súmenle a esto que la ciencia abierta exige ahora la publicación de los datos. Quiere decir que los datos no pueden ir publicados, incrustados en un PDF ahí tiesos. Tienen que estar abiertos, disponibles, así sea en un Excel, en un repositorio, preferentemente en un repositorio especializado, de tal manera que pueden ser replicados, utilizados por otro investigador. Esto nos daría la pauta para discutir la cuestión de la ciencia abierta, que la dejamos en otro punto. Me conviene mucho tiempo de la presentación. Aquí, por ejemplo, esto que es un rompedero de cabezas para nosotros, por ejemplo, este es un artículo que se publicó en un preprint. Y este mismo artículo nos dice, no digamos, perdón, el artículo ya está publicado formalmente, o bien, perdón, el artículo en el lado derecho está publicado como preprint, y en ese preprint nos está refiriendo que tiene ya una versión publicada formalmente en una revista. Y los dos, el mismo documento, uno ya formalmente, incluso yo creo que maquetado o ortotipográficamente ya arreglado, tiene un DOI y el preprint tiene otro. Tienen incluso diferentes fechas de publicación y aceptación en el preprint y en la publicación ya final. Este es otro ejemplo de un artículo que fue publicado anterior. Es un artículo que nos refiere que tiene una publicación en preprint,
tiene su versión en PubMed. Esto me lo paso porque ya es mucho. Incluso tiene ya sus indicadores ya a nivel de autor. Y aquí algo interesante, en esta revista que es muy de avanzada, la dictaminación es en abierto. Digamos, el artículo está publicado y todas las observaciones, esto es opcional, la revista lo promueve, aunque parece que no es obligatorio, pero aquí están ya las versiones del artículo y qué comentario hizo cada dictaminador. Me lo paso rápido, perdón. Esto es lo que les mencionaba, que la revista está animando a que se reproduzca todo el historial de la revisión por pares. Esto ninguna revista en América Latina lo hemos hecho, sí es muy revolucionario, sí es parte de las dinámicas del primer mundo que tanto critico, pero que yo considero que sí tenemos que empezar a asimilar, a adoptar. Esta es una revista muy vanguardista F1000, donde ustedes vean, prácticamente se publica en continuo, ya no hay eso de volúmenes, números, ya todo eso ya se fue dejando atrás, todas se van poniendo en línea conforme van llegando. Lo que más me llama la atención es que están publicados en línea aún sin ser evaluados, y son evaluados en este momento, cada artículo va teniendo su propio historial de evaluación. Entonces hay uno que tiene signos de interrogación porque no ha sido evaluado por ninguno de los tres pares, uno que ya tiene 3 palomitas de aceptación, otro que tiene un tache y una interrogación, es decir, ese tache es que fue evaluado negativamente. Sin embargo, entiendo yo, los artículos aún reprobados tienen derecho a existir y a estar publicados, con los comentarios de cada investigador. Aparte, esto súmenle que las gráficas, los datos que ahora se publican en repositorios, son objetos en sí mismos, objetos electrónicos, y ameritan un DOI también. Entonces, en el primer mundo, digamos, ya no solamente se da el DOI al preprint, a la versión dictaminada, sino a los distintos elementos que componen el artículo, como las gráficas, porque también son citables, también ya tienen una existencia aparte en los repositorios de datos. Bueno, rápidamente, ¿qué sucede en nuestro espacio en América Latina? Que hemos sido dados en llamar el área de la ciencia perdida, de la ciencia periférica, de la ciencia que no está indizada o está indizada en un muy bajo porcentaje en los grandes índices, pues que ha tenido que luchar, pugnar por hacerse visible. Les digo, una buena parte de los investigadores de nuestros países han publicado desde siempre en las revistas de primer mundo, en las revistas indizadas, y hay otra parte de nuestros investigadores que ha publicado o está publicando las revistas llamadas también polémicamente locales o nacionales. Estas revistas locales o nacionales son las que han dado la pauta para formar productos de investigación propios de nuestra región. El producto más genérico, porque es un directorio de todas las publicaciones de nuestra región, es la TINDEX, creado en 1998. Anteriormente, nuestra región ya se había dado a la tarea de recopilar, en esa que no existía internet, sino de índices impresos, LILACs del área de salud, clase periódica, en los años 70. Después, en la era de internet, se dio lugar ya a las grandes bibliotecas electrónicas, Cielo, Redalic. En Brasil surgió Cielo, Redalic en México, Dialnet y Rediv en España. Y algo que también en América Latina ha tomado mucha fuerza es la publicación de revistas electrónicas utilizando el Open Journal System. Y lo que tenemos siempre que tener cuidado, pendientes, estar muy presentes en este directorio DOAJ, porque para que no nos vuelva a suceder el quedar fuera del mundo, ¿no? Siendo que es un directorio de revistas de acceso abierto. Hablando particularmente de lo que nosotros hacemos en la oficina de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, pues es la TINDEX. La TINDEX es una red de países, digamos, yo como sección mexicana solo tengo derecho a registrar revistas mexicanas. Cada país tiene su propia sección de recolección, de identificación y de contacto con los sectores. Clase y periódica sí son latinoamericanas y las controlamos completamente aquí en la UNAM, se formaron en los 70s. Cielo funciona muy parecido a la TINDEX con nodos locales. Cada país, digamos, es responsable de su propia colección.
de las cuestiones técnicas y de los aspectos de definición de políticas. Podríamos entonces hacer este juego de conjuntos. Latindex, estos son datos a abril de este año. Latindex contiene el mayor universo de revistas de la región. Todas las revistas deben procurar estar registradas en Latindex porque es, digamos, la primera gran ventana de visibilidad. Es un directorio exclusivamente. Es decir, ahí se registra solamente el título, los nombres de los editores, la disciplina de la revista. Es decir, aquí no se dan información sobre los artículos, solamente sobre la revista, pero las revistas, insisto, deben estar ahí. El catálogo es un derivado del directorio porque ya se aplican criterios de evaluación formal editorial, o sea, aquí ya hay una calificación, y esta calificación les sirve para prepararse como editores, para cualificarse, para que se les explique de una manera didáctica qué puntos deben mejorar en su revista, y eso los posiciona para ingresar a otros índices. En Clase y Periódica tenemos más de 3,000 revistas, pero aquí sí indizadas a nivel de artículo, y en Cielo es texto completo y con una metodología muy particular de publicación. Aquí damos elementos de, digamos, la colección o la hemeroteca, biblioteca electrónica cuantitativamente mayor, yo creo que ya es Dialnet, está en España, y yo diría que los editores latinoamericanos deberían procurar porque sus revistas estuvieran en todos estos índices, bases de datos y repositorios. Sí están duplicando, lo ideal hubiera sido que hubiera solamente uno, la historia sí se dio, y bueno, este es el punto que podríamos discutir. Insisto, me voy rápidamente. En Latindex existen estos dos niveles. Uno es un directorio que cualquier revista, por ser académica, debe estar aquí. Para estar aprobada en el catálogo, sí debe calificar ciertos criterios de calidad editorial. Entonces es importante que se posicionen, que cumplan con estos criterios. Es un listado muy didáctico, muy práctico. Entonces, aquí nada más se ejemplifican ciertas, ¿a qué se refiere? Porque aquí lo que quiero entender es que cada punto está muy claramente explicado. Porque también es eso, los editores batallan mucho con que lo evalúan los editores, pero no entienden ni qué los evaluaron, ni qué puntaje les dieron. No es muchas veces transparente. Entonces, Latindex lo que procura es, pues, que sea algo muy didáctico, que más que nada ayude al editor. Clase y Periódica son dos índices de los años 70 que han ido transmutando, se han hecho de referenciales bibliográficos ya en texto completo, que nosotros los invitamos a participar si no están ahí, y que actualmente se han fusionado en otro portal que se llama Biblat, con el cual estamos dando indicadores bibliométricos. Aquí los criticamos y los usamos también. Clase y Periódica, les digo, es un índice a nivel de artículo. Entonces, la dificultad para actualizar Clase y Periódica es que hay que registrar artículo por artículo, autor por autor, institución de afiliación de cada autor, país de institución de afiliación de cada autor, y de ahí que Biblat pueda no solamente dar artículos, las referencias, entonces lo pueden consultar, sino que ya nos hemos lanzado a generar indicadores de producción, lo que les decía al inicio, como ya los registros bibliográficos contienen esta información, nosotros podemos aglutinarla, la producción por autores, por coautores a nivel también de revistas, por disciplinas, temas, por instituciones. Esto lo podemos ver con más detalle, aquí me voy más rápido. Digamos que los indicadores a nivel de producción son lo que nos da el front, como se le llama en ciertas metodologías, a la carátula del artículo. Un índice tradicional lo que indica, lo que registra son los datos básicos del artículo, dónde se publicó el artículo, el título del artículo, los autores de ese artículo, las instituciones de los autores que publican ese artículo, lo cual da ya la pauta para armar la colaboración entre autores, y también la producción por países, porque cada autor está asignado a una institución y una institución a un país. Y la colaboración entre países, las palabras clave, todo esto
son índices que nos sirven para recuperar información. Este es el sentido básico de los índices. Y un sentido secundario es que ya que tenemos esta información, podemos generar indicadores. Aquí, si no, la intención no sería evaluar en un sentido dictatorial, por así decirlo, de qué revistas sirven y cuáles no, cuáles están por abajo de cuáles, sino de ver la dinámica de cada publicación. Los índices que tienen capacidad de medir el impacto, entendido por citación recibida, tienen que indizar más, no solamente la carátula del artículo, sino todo lo que está citando cada artículo. Por estos índices son más complejos de hacer. Por esto también es que Web of Science y Scopus tienen el lugar que tienen. Cada vez van a ser más los índices ahora con la inteligencia artificial que puedan hacer esto. Históricamente, desde los años 50, Web of Science lo hizo porque fue el único sistema a nivel mundial que contaba citas. A partir de 2004 ya lo hace Google Scholar, Scopus, ahora viene Dimensions, ahora la competencia se ha acervado, pero digamos, técnicamente esto sí es algo de reconocer. Web of Science surgió y adquirió la importancia que tenía porque indizaba citas. Y eso es un trabajo técnico e informático bastante complejo. Entonces, en Biblat, pues les damos este tipo de información. Me voy rápido para no cansarlos más. Es hacer el juego cuantitativo de todo lo que nos da la carátula de cada artículo. Por ejemplo, podemos obtener la tasa de autoría exógena, o sea, de autores que publican en la revista, pero que son de instituciones diferentes a la institución y al país donde se publica la revista. Entonces, a nosotros nos parece que una revista nuestra puede aquí mostrar qué tanto se ha internacionalizado. Esto podría ser un elemento que le puede dar valor frente a instancias de evaluación, sus CONACYT locales. Me voy un poco rápido por el tiempo. Nosotros hemos encontrado que nuestras revistas también pueden mostrar una coautoría muy internacional o no tan internacional, pero que es otro elemento de evaluar en un sentido positivo. Por ejemplo, esta revista encontramos que está muy concentrada en un solo país, pero que ya tiene contactos con coautores de otros países, y vemos que cambia en otros perfiles. También nos puede hablar de la diversificación institucional de lo que se publica en un artículo. ¿Qué tanto autores de instituciones diferentes a donde se publica la revista están publicando en esa revista? Esta diversificación sí hablaría en un sentido positivo de esa revista. Quiere decir que es una revista que tiene mayor convocatoria, que no es endogámica, aunque también estos puntos son discutibles. Estos, digamos, son de indicadores de acceso abierto que están disponibles en Biblat, con lo cual queremos que los editores de revistas se vean atraídos y nos ayuden a actualizar la base de datos Biblat, clase y periódica. Me voy rápido, disculpen. Esta es una revista mexicana, que vean ustedes su nivel de coautoría, es muy internacional. Esta revista ya está indizada en Web of Science y Scopus, pero aquí se ve algo que es real, o sea, no se puede discutir que esta revista ya no solamente publican mexicanos, sino publican indios, y es más, sin estar en coautoría con mexicanos, publican españoles sin estar en coautoría con mexicanos, publican una buena cantidad de argentinos, y esto hablaría de un grado importante de internacionalización. En nuestras revistas ya publican autores de muchos países. Este es un perfil que se da por revista, entonces creemos que les puede ser de utilidad. Paso rápidamente al caso Cielo. Ya es un referente que tiene más de 20 años. Cielo, el interés de Cielo es más que nada, o ha sido el preocuparse por la publicación, que ya no sean solamente PDFs, sino que sean archivos, primero en HTML y ahora XML, que sean exportables. Es decir, la obsesión de Cielo ha sido siempre salir de ese estado periférico, tener un repositorio propio, pero más que nada exportar esa información al exterior, a otros repositorios, hacer los archivos interoperables. Entonces, es por eso que Cielo tiene una posición de vanguardia en América Latina, porque lo que publica procura hacerlo de manera que sea reabsorbido, interoperable, que sea llevado, que sea replicado por otros repositorios. Me paso toda esta... Por eso, por ejemplo, todo Cielo es cosechado por Google Scholar, Google Metrics,
Esto es a lo que estaríamos llamando potenciar la visibilidad. Y Cielo tiene otra cualidad que indica no solamente el artículo como tal, sino lo que estos artículos citan. Fue el primer índice, o es hasta la fecha el único índice regional que indica la citación. Si esto de la citación, insisto, es importante, no sé si siga habiendo, ya voy a tratar de cerrar. Un fascículo consta de varios artículos, y todos estos artículos citan artículos publicados en otras revistas. Esto hacen de una revista citante de artículos de otras revistas que son revistas citadas. Y todas estas revistas citadas son también revistas citantes. Entonces, una base de datos de citación tiene esta complejidad. Debe registrar, indizar las referencias y además conectarlas, hacer que platiquen las revistas entre sí. Esto es una conversación que nadie supo, pero que se fue dando, y la bibliometría en este sentido la está recogiendo. Cielo indiza todas las citas, pero aquí hay que decir que la capacidad tecnológica para recuperar esta conversación de citas no la ha tenido Cielo. Entonces, ¿qué hizo Cielo? Exportó sus XML. El XML es un vehículo de exportación, es sacar el alma del artículo. El XML se inventó para separar el alma del cuerpo, para separar el contenido del artículo de su forma de representación, de su tipografía, de su HTML, de sus colores. El XML es la sustancia del artículo, y es lo que lo hace interoperable, cosechable, que se pueda ir a otro repositorio, y que este repositorio lo pueda utilizar como se le dé la gana, y representarlo y explotarlo como quiera. Entonces, Cielo exporta a Web of Science, a través de este acuerdo que se hizo para crear Cielo Citation Index, los registros bibliográficos con las citas referidas en estos artículos. Y aquí es en Cielo Citation Index, que es una subbase de Web of Science, donde se obtiene todo este juego de citación. Entonces, aquí es donde podemos ver más la riqueza de Cielo. Sí duele un poco que haya tenido que ser en otra base de datos, pero ¿qué tiene Web of Science? La base técnica, ahora recoge las citas de Cielo, además de todo el acervo de citas mundial que ya tiene Web of Science a través de 50 años de hacer este trabajo. Entonces no me detengo más, en Web of Science se puede ver ya todo este juego de a quién está citando, y qué revista fue la que citó, y esta a su vez a quién cita, y a su vez otro tipo de bibliometría a nivel de citación, no solamente lo que ya mostraba como lo que daba Biblat de producción, cuántos autores colombianos publican esta revista, por ejemplo, sino ya también nos lleva a nivel de citas. Esto me lo paso rápido. ¿Cuántas veces citadas ha sido el artículo publicado en cada revista? El índice H, y disculpen la velocidad, pero ya les quité mucho tiempo. Aquí hace todo un juego aritmético, nos dice, bueno, este artículo tuyo de tu revista obtuvo tantas citas de tu propio universo Cielo que me exportaste a Web of Science, pero también te puedo traer la citación de las otras bases de datos que tiene Web of Science, una citación internacional. Web of Science conjunta varias bases de datos, tiene la base central, que es la Core Collection, de donde sale el factor de impacto, y tiene ya una serie de bases de datos regionales, como la base árabe, Biosis, la base china, la base rusa, la base coreana, y aquí es en este mercado mundial de citas que ha ido creando Web of Science, donde está participando Cielo a través de Cielo Citation Index, por lo que una revista que se publica en Cielo ingresa también a Web of Science por esta vía de Cielo Citation Index. Sí, creo que no les puede ahorita quedar muy claro, sí está enredado, a nosotros nos ha costado algunos años irle entendiendo todo esto, pero más que nada quiero que se queden con la visión general. Nosotros, por ejemplo, en México hicimos un análisis de las citas de las revistas mexicanas a través de Cielo Citation Index para criticar al mismo Web of Science, y dijimos, Web of Science se dice que es una revista que indica solo las revistas top, las revistas más internacionalizadas, y nosotros hemos visto que en el mismo Web of Science a través de Cielo Citation Index hay revistas mexicanas que tienen mayor porcentaje de citación internacional, y que el mismo
Web of Science no está reconociendo en su índice principal. Entonces nos fuimos a contar citas para discutir este punto. Entonces aquí como la bibliometría también puede ser utilizado, me paso muy rápido, este análisis lo pueden ustedes consultar, fue hecho para las ciencias sociales, este es de acceso abierto, es del año pasado. Y bueno, finalmente Cielo también se combina con las Altmetrics a través de Plum Analytics. Esta a mí me cuesta un poco más de trabajo entender, pero aquí los conteos son siempre ya no a nivel de revista, sino de artículo, y qué tanto cada artículo está circulando en las redes, qué tanto no solamente se descarga, sino se visualizó en Facebook, en Twitter, y también qué tanto fue citado. Como les decía, Cielo procura hacerse ver en otros portales, en otros sitios, exportando esto, XML. De ahí la importancia del XML, que lleva mucho trabajo y que muchos editores no entienden, pero el XML viene a ser el sustituto de la era imprenta, donde se llevaba a la imprenta a gastar en papel y luego pagar en fletes. Aquí ese gasto ya hay que llevarlo a pagar o a hacer los XML, porque eso es lo que nos permite replicarnos en distintas portales. Por ejemplo, toda la colección Cielo, en particular esta de la Cielo México, es visible en un portal que para mi gusto está más bonito que el mismo Cielo. Es más estético, tiene más juegos de citación, la información la presenta con un poco más de actualidad gráfica y que vincula también con las Altmetrics. Y ya disculpen, porque ya me pasé más, disculpen todo, los problemas técnicos y el tiempo llevado, y aquí están mis datos de contacto, y les confirmo, esta presentación ustedes la pueden bajar del vínculo que les proporcioné, y aquí ya dejo la palabra ahora sí. Gracias al doctor Antonio por esta didáctica e instructiva a la vez presentación que nos ha hecho un recorrido bastante rápido, pero bastante ilustrativo, de los aspectos generales que tienen que ver hoy con la publicación en revistas electrónicas, sobre todo el trabajo del editor en ir entendiendo el entramado de citación, de análisis, de factores que van a dar con la elevación de la calidad de la propia publicación. Vamos a darle espacio a todos los que están con nosotros para que puedan hacer cualquier pregunta alusiva a la presentación magnífica que ha hecho el doctor Antonio esta mañana. Buenos días, bueno, felicitaciones por esta actividad que nos ilustra realmente mucho contenido para revisar, y por ello lo felicito, doctor, en este tiempo que usted lo ve corto y que para nosotros es mucho más corto. Usted lo vio largo, creo, nosotros lo vemos corto por toda la información que nos está manejando y que tenemos que revisar. Yo realmente tengo una duda, no una duda, es una pregunta más general. Entiendo la estructura de los contenidos, sobre todo la parte de los contenidos, porque es una divulgación que se hace en redes, básicamente para quien escribe, para esa publicación y para ese círculo que usted ha comentado. Ahora, no está abierta la posibilidad de escribir, lógicamente, académico, pero más hacia la experiencia, con el sustento lógico que deba tener la experiencia, ir desmontando que cada publicación a veces está cargada de fuentes que validan, para decirlo de esa manera, un conocimiento, cuando hay otro conocimiento que emerge en los tiempos, y ahorita con la pandemia pues se generó toda una teoría con la pospandemia, estamos viviendo con ella, y se generan tantas ideas, tantos planteamientos que desmontan incluso las teorías que estaban escritas. No se está abierta, no he escuchado esta posibilidad de escribir más libre. Lógicamente, no niego la posibilidad de lo académico, lo objetivo, que eso tenga su sustento, que lo tenga más en el ejercicio de la práctica de los actores que se involucran para esa investigación. ¿Qué tienen ustedes que han escuchado? ¿Tienen eso está dentro de la experiencia que usted ha podido observar aceptable? Pues a ver, voy a volver a ser ambiguo, pero para tratar de evitar esto, digamos que el mundo estándar o el deber ser o el patrón de publicación actual
dice esto: solo vale aquello que se publica en revistas que están indizadas en clase y periódica, que preferentemente estén en el cuartil 1 o 2, que quiere decir que son las que tienen mayores factores de impacto, por lo tanto debe ser publicado en inglés, por lo tanto debe haber sido aceptado por comités editoriales pues extranjeros, que en buena parte, a querer o no, son anglosajones, me imagino que ahora más chinos, pero aún así yo creo que dominan los anglosajones. Ese es el deber ser de la ciencia normal actual. Eso es lo que en cualquier presentación, digamos, positiva, se les va a informar y se les va a decir. Si usted quiere ser un investigador exitoso, escalar en este ambiente tan competitivo, no pierda tiempo, no se deje, no se confunda, pues, siga, este es el camino. Esto es lo que hay que hacer para llegar al pináculo, para obtener las becas, para posicionarse como un investigador que va a obtener usted una plaza, porque además está cada vez más competidas. Entonces, todo este camino es el que se ha llevado entre las patas, o el que ha dejado a un lado muchas cosas. Para empezar, diría yo, el tener que publicar. El tener que publicar y darle prioridad, por ejemplo, a formar alumnos, o participar en las comunidades, o por ejemplo, yo recuerdo, porque ya tengo cierta edad, que en mi país llegó mucho exilio sudamericano por las dictaduras, entonces publicaban en periódicos toda la intelectualidad, hacían círculos de estudio. En este régimen de disciplina científico, todo eso tiende a ser sustituido por una actitud, yo diría, egoísta, y no lo digo yo, está documentado, porque individualista, y va muy a la par con el neoliberalismo. Usted póngase a trabajar, publique, y publique en las revistas top, que están bien posicionadas. Entonces, esto ha llevado a compartir menos información, a no perder el tiempo con los alumnos, que pues la verdad pues quitan tiempo con esas tesis todas verdes ahí, que hay que corregirle la redacción, que el alumno no entiende y quiere discutir y tiene problemas existentes. No. Yo voy a lo mío, a lo mío, a lo mío. Eso es lo que está gobernando el mundo, eso es el camino que está actual, y esto se debate. Esto es un punto de debate. Entonces, en este sentido, no quiero decir que todo lo que tiene este mundo actualmente vigente y predominante esté mal. Usted va y consulta a Elsevier y todo está, así como es Estados Unidos y el primer mundo del capitalismo, muy bien hecho, bien organizado, las plataformas funcionan muy bien, todo está muy bien estructurado. Entonces, de ahí que mi respuesta sea bastante dual y dividida. Hay esta parte que no podemos eliminar. Sí, estos sistemas sí contribuyen, tienen esta indización, potencian vinculaciones con otros investigadores, nos dan una imagen de quiénes somos, de con quién podemos publicar, nos pueden vincular con otros investigadores, pero esto que usted estaba mencionando es lo que ha sacrificado todo este sistema. Yo pienso que los países y las naciones y las instituciones deben definir existencialmente qué quieren, y para eso me voy a una metáfora que yo no sé si moleste, pero yo siempre la pongo ya para finalizar. Las mismas revistas me han dicho, ¿qué ahora qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Dónde más me indizo? ¿Qué tengo? Yo diría, regresa a la infancia. Yo mismo me lo planteo. A ver, yo vine al mundo para ganar dinero, no puedo dejar de ganar dinero. Sí me he tenido que alinear, me he tenido que asumir ciertas tareas, responsabilidades, quedarme callado en ciertas cosas, pero siempre está la cuestión, ¿y hasta qué punto dejo de ser yo? ¿Hasta qué punto voy a dejar de ser un científico? ¿Hasta qué punto voy a dejar de ser un pensador? ¿Hasta qué punto voy a sacrificar? Y ese es un dilema existencial, y yo ahí lo llevo, ¿hasta qué punto uno pues se va a vender? Entonces ahí hay una gradación, habrá investigadores que no lo tengan que ver a este extremo, que su objeto de estudio no se preste para esto, pero yo pienso que finalmente, y uno analiza la historia de los científicos
de la Edad Media y el Renacimiento con los actuales, yo creo que sí hay una gran diferencia. Yo quisiera redactar algo al respecto, decir que el científico actual no está tan separado del control que tenía la Iglesia en la Edad Media, quizá ahora por otros mecanismos, que son mecanismos más de mercado, de matemáticas, de algoritmos, de ecuaciones, de datos, de este mundo luminoso del sistema actual. Es otro sistema de llevar a la investigación por cierto sentido y no por otro, así como lo hacía la Iglesia de una manera muy tajante, muy directa. Si Galileo dijo que el sol no sé qué, ese va para afuera. Entonces, este análisis social pues puede ser muy crítico, ¿no? Yo trato de eliminar mis extremos políticos cuando pongo este tipo de cosas. Afortunadamente sí hay muchas discusiones, y sí hay discusiones de gente que no lo politiza a este nivel, pero que dice la manera de evaluar la ciencia, y esto lo dijo un ganador del premio Nobel del área médica, Rexman se llama, están deformando al investigador, lo están llevando a que investigue cosas rápidas, está priorizando incluso que se publiquen artículos siempre con resultados positivos, no negativos, porque siempre está esta noción del éxito. La ciencia avanza por la negatividad, avanza por no entender, avanza por errores, avanza por ensayo y error. Entonces un resultado negativo es bueno, pero si yo quiero publicar esto, entonces esto no va a ser muy bien visto. Entonces la tasa de retractación de artículos cada vez es mayor. La tasa en la que se están arreglando las gráficas también es cada vez mayor. Esto es lo que ha llevado a la ciencia abierta. Digamos que es la medicina que se está imponiendo el mismo sistema para corregir, yo digo, los mismos problemas que el sistema llevó, que cada vez es más la ciencia falsa, porque está esta misma presión por publicar y ser evaluado por la cantidad de publicaciones y por la cantidad de citas que se reciben en cada publicación. Entonces, en pocas palabras, vuelvo a salirme por la tangente, quizá no contesté, queriendo contestar todo. Yo siento que este camino prioritario sí sacrifica otras formas y otras experiencias académicas, pero que finalmente cada país y cada institución y cada individuo tiene que definir, y por ejemplo en el caso del gobierno de este país, aunque no lo ha concretado, y está ese pendiente, dijo, la prioridad va a ser el desarrollo de las comunidades locales indígenas, punto. No es estar publicando en Scopus, sino qué vamos a hacer con nuestras comunidades empobrecidas. ¿Cómo se va a llevar esto? No se ha logrado. No se ha logrado, no se ha implementado, ha faltado dinero. Los científicos mismos están evaluados a nivel mundial de una manera, ya tienen un buen trecho de su carrera hecha, no todos pueden ayudar a comunidades. Entonces, pues respondo con más preguntas, perdón. Quisiera preguntar. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, perdón. Quisiera Sí. intervenir. Doctor Antonio, de verdad lo felicito, muy buena su exposición, me gustó muchísimo y aprendí. Pero tengo dos preguntas. Una, usted mencionó que actualmente no se estaba tomando muy en cuenta el colocar en la revista volumen, número. Nosotros pensamos que quizás bueno, yo particularmente pienso que quizás para el histórico de la revista es conveniente colocarle el nombre, el volumen, el número, que se está sacando la publicación. Pero le pregunto, como usted lo mencionó, que ahora eso ya no era tan indispensable, pues yo lo considero indispensable. Y la otra pregunta es, muchas universidades a los estudiantes de doctorado, cuando ya se van a graduar, le exigen que publiquen en Scopus. Así ellos ya no trabajen en el área de docencia, sino que trabajan en otra y están haciendo un doctorado porque lo exigen, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿quiere decir que publicar en una revista que esté indexada en Scopus o que sea Scopus es lo que le da a los postdoctorados, a los doctorados validez? Gracias. Respecto al primer punto, es un aspecto muy técnico, ese sí, afortunadamente, y ahí tiene que ver con la publicación continua. Actualmente, la publicación continua puede romper radicalmente con la publicación en papel. La organización de la publicación en volúmenes y números
era una organización técnica, porque para sacar un número, un fascículo, pues era necesario llevarlo a la imprenta, y para que costeara, pues tenían que ser varios artículos agrupados en un número. Y este número era lo que le daba volumen y número, pero no hay otra justificación. En la era electrónica, esta manera de publicar se puede agilizar mucho más. Aquí es lo que ha dado el paso a la publicación continua. Un artículo, una vez que ha sido dictaminado y formado editorialmente, puede subir y ser publicado en línea sin esperar a los demás artículos que forman un número. Es más, la idea de número ya puede desaparecer. Los elementos de identificación del artículo tienen que ser otros, que es un identificador electrónico por artículo y el DOI. El volumen y el número se pueden mantener de manera formal por tradición de la revista, y muchas revistas lo mantienen, y efectivamente, como usted menciona, como elemento de citación de reconocimiento, siempre y cuando lo que aboga ahora las nuevas tendencias es no detengas un artículo que ya está dictaminado en enero hasta junio, porque en junio ya salen todos. Actualmente no tiene por qué esperarse. Digamos, un artículo que fue dictaminado y ya está formado editorialmente en enero, pues que se publique en línea en enero. El número podría formalmente cerrar en junio, y ahí ya que se vean todos juntos y a todos se les da el volumen y número pero en los hechos ya hay nuevas maneras, le llaman publicación adelantada, otra es la publicación continua. Entonces esto sí ya está, en este sentido yo sí soy mucho de las nuevas tendencias. Esto es lo que se hace en el primer mundo, y yo creo que en América Latina, si no nos ponemos aquí al día, sí nos vamos a rezagar. En este sentido yo sí soy muy como lo están haciendo en Europa y Estados Unidos, que sí van a la vanguardia editorialmente, técnicamente, en muchos aspectos. Entonces, esto amerita una sesión, porque aquí en México hemos tenido muchos debates, causa mucha confusión, no están muy de acuerdo, y ahí sí yo empujo, porque es que rompe con el concepto. La revista lleva 3 siglos de existencia, y aunque haya sido en electrónica, sigue siendo pensada con patrones de impreso. La nueva publicación ya debe romper los patrones del impreso. Tiene que ser todo el XML, tienen que ver con otra manera de concebir el trabajo editorial. Los mismos editores tienen que dejar, por ejemplo, un editor tradicional, que a mí me platicaban el tipo de papel, el tipo de humedad, el tipo de tipografía, los tiempos, cómo costea las gráficas, si son a color, a 2 colores. Todo ese tipo de conocimiento riquísimo ya tiene que dar lugar a otro tipo de conocimiento, que es la web, que los XML, que los identificadores, que el DOI. Es una revolución en el plano técnico editorial. Ahora, en relación a Scopus, insisto, para formar parte del mundo como está armado actualmente, sí es importante seguir el camino por el cual está establecido. O sea, un investigador que publica una revista indizada en Scopus adquiere una enorme notoriedad, y puede, por ejemplo, ser candidato a una beca, a una contratación. Entonces, posicionarse ahí no nos hace daño, nos ayuda a estar en este mundo que está gobernado por grandes poderes, grandes potencias, grandes intereses. El problema radica entonces, ¿solo nos vamos a evaluar así? ¿Vamos a adoptar esto como lo único? Y segundo paso, ¿qué sería lo alternativo? Actualmente existe en América Latina un foro que se llama FOLEC, que está discutiendo alternativas de evaluación, e incluso está la iniciativa DORA, y está el foro de Leiden. Todos estos han cuestionado estos criterios de evaluación hegemónica basados en la citación y en Scopus y Web of Science. Lo que ocurre es que no han adquirido el nivel de contundencia, que es como todo lo que es establecido. Tiene esa fuerza de la inercia, de lo establecido, de lo claro, de lo consistente. Scopus es una base técnicamente bellísima,
muy bien organizada, con muchas estadísticas, con muchas revistas. ¿Sí? Lo que sucede es que quien no esté ahí, pues entonces no vale. Ese es el gran dilema. Quien logre estar ahí, yo diría convenencieramente que esté ahí. Si podemos propiciar que más autores nuestros estén ahí, hay que estar ahí. Sí, es decir, hay una parte de la academia más rebelde aún que dice, no, hay que romper absolutamente con todo eso. Eso es supremacista, es hegemónico, es imperialista, efectivamente lo es. Pero yo no considero que sea factible romper con eso. Yo soy más de la idea de jugar a dos pistas, les digo, convenencieramente, poniendo de antemano una política nacional. ¿Qué le conviene a la nación? Jugar en esas ligas, yo creo que hay que jugarlas, tenemos los elementos, es cosa de proponérselo, disponer, disciplinarnos, nos va a ayudar a organizarnos, pero no tendrían que ser los criterios únicos. No tendríamos que evaluar a todos nada más por esas dos bases de datos. Por eso decía al inicio, estos índices han adquirido una fuerza que no deberían tener, porque entonces ya son los dictaminadores de lo que hacemos, pues todos los científicos. Toda la ciencia entonces nada más vale por lo que está en Scopus y Web of Science. Es una visión muy unilateral, muy reduccionista. ¿Rompemos con Web of Science y Scopus? Yo creo que no. Yo creo que hay que jugar doble, que hay que tener, para mí una política es esto, discriminar, jerarquizar, jugar doble, hay los extremos. ¿Todo vale nada más en función de Web of Science y Scopus o hay que romper con ellos completamente? Yo soy de una política intermedia, de jugar, si se quiere así convenencieramente, yo diría de política nacional. ¿Qué ponderación le damos a distintos elementos de acuerdo al interés nacional? Muchas gracias, doctor. Si quieren mandarme yo ahí les puse mi correo. Yo llevo una lista de discusión por internet donde procuro traducir y mandar todos estos debates. Y si ustedes me mandan a este correo ASP UNAM su correo, y se llama el Boletín Cielo México. Y ese boletín es igual, yo no diría dialéctico, sino bipolar. Me gusta presentar, y hago a veces que se enoje la gente, a unos y a sirios y troyanos, lo que dicen las empresas, lo que dicen los que están a favor. Para mí lo rico es eso. Entonces, a mí me gusta poner las dos versiones. ¿Qué ha hecho Elsevier? ¿Qué implementó? ¿Cuál es su nuevo indicador? ¿Cuántas revistas tiene? ¿Cuál es el foro FOLEC? ¿Qué dice Dora? ¿Qué se ha criticado? Muy bien, aquí ya me pasaron uno. Muy bien, entonces los voy a incluir en el boletín. Y si quieren, me pueden mandar a sp@unam.mx. Y es un foro pues más que nada noticioso, de todas estas tendencias actuales de la evaluación y todo esto. Déjenme copiarlo. Bueno, pues ya los voy a tratar de incorporar entonces. Pues bueno, esa era la intención, dejarlos un poco en estado de confusión porque no me gustan las verdades únicas, pero bueno, podemos seguirlo comentando en otra presentación, otro debate, o quizá darle más forma de debate. Ya ustedes me dirán porque... Claro que sí, doctor Antonio, muchísimas gracias por su tiempo y espacio, sobre todo en función de estas temáticas que son bastante elementarias a la hora de los debates y el crecimiento de las editoriales, las revistas y los miembros de staff. Le doy algunas impresiones con nosotros en colegas de Cuba, de Venezuela, de México, de Perú, de Bolivia, también colegas desde Venezuela y Colombia que han estado pendientes a su disertación. Le estamos invitando para que esté pendiente al resto de las conferencias y el foro debate final de esta convención staff para que nos acompañe en la medida de lo posible. Tenemos valores añadidos. Al cerrar esta convención estaremos haciendo la graduación, el egreso de los diplomantes internacionales
de nuestra superación, pero además de ello, cada uno de los colegas de las revistas presentes han tenido la posibilidad no solo de intercambiar, sino de continuar intercambiando con usted en lo adelante. Abrazos y bendiciones, muchas gracias por estar y esperamos en el horario de la tarde asistan a la conferencia de la querida colega Adelín García Hernández, quien es la editora ejecutiva de la revista cubana de educación superior. Muy bien, muchas gracias y por esta gran asistencia y por su atención, y esperamos encontrarnos pronto. Trataré de asistir a las siguientes sesiones. Hasta luego. Hasta luego, abrazos y bendiciones. Muchas gracias a todos por estar, en especial al doctor Antonio.